ir de sidra a ser de cañas. Te tíralo de allí, a nadie engañas. Me gustaba ir junto al río al paseo con el Charlie. La noche, Luis Molena y Darky. Gijón, la brisa, el mar, los montes Griugas con el San Mateo. La vida allí era como un recreo. Llamo Mario Fuello, también conocido como Dar la M, y apoyo la iniciativa por Asturiano. El otoño, la Magües, tu tardes de viernes, la plaza, el comando Maceta, la amenaza, verano en Llanes, no se enciende solo, tapas en Luanco, último tren a Campomanes. Pues pienso que es muy importante que el asturiano té les escueles para que de esta forma puedan los escolinos deprender les normes, deprender la gramática. Pero o debería ser también la forma principal de aprender la lengua como se aprende una lengua natal, que es falándolo en casa con los padres, teniendo conversaciones, en la cena, en las tareas domésticas. Yo creo que sería la forma buena de conseguirlo y una cosa que creo que es un lujo al alcance de muy pocos, porque muy pocos pueden, sobre todo en las grandes ciudades, en las pequeñas grandes ciudades que tenemos aquí en Asturias, poder tener conversaciones en asturiano y en casa. Y es una cosa que tenemos que hacer y que está al alcance de nosotros y que depende de nosotros. ¡Oh! Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. ¡Oh! Inmigrante. Otra forma que puede ser buena también para acercar el asturiano, sobre todo a la gente joven, pienso que es mediante la música. Aquí en Asturias es bien cierto que hay bastantes grupos que utilizan la lengua asturiana en las letras de sus canciones, pero creo que está igual demasiado focalizado en el folk, en la música popular, y parece que haría falta que se animasen otros grupos, otros músicos de otros estilos musicales diferentes a hacer músicas un poco igual más modernas para que puedan crear un vínculo más directo sobre todo con la gente joven. Y bueno, soy yo el primero que tengo que, a ver si de una maldita vez me pongo con el asturiano y me pongo a hacer ese disco que tengo pendiente en asturiano desde hace un montón de tiempo. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Wow, inmigrante. Yo tomo la iniciativa por el asturiano. ¿Tú qué vas a hacer?